Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 10 de julio. En la democracia no hay lugar para las imposiciones o visiones únicas. Así lo afirmó el presidente Peña en el aniversario 15 de la CONAGO. El secretario del Tesoro de Estados Unidos afirmó que la prioridad de Trump es la renegociación del NAFTA. Las acusaciones contra Javier Duarte son sólidas. Así lo aseguró el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. La PGR rechazó que el gobierno mexicano haya espiado a integrantes del GIEI que investigan la desaparición de los 43. El INE evalúa si anula la elección para gobernador en Coahuila. Lino Corrodi, el ex amigo de Fox, se integró a Morena de Andrés Manuel López Obrador. En noticias internacionales, los presidentes de Estados Unidos y Rusia acordaron un cese al fuego en Siria. Y en noticias deportivas, México inició con el pie derecho su participación en la Copa Oro. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este lunes, inicio de semana, 10 de julio ya de 2017. La Conferencia Nacional de Gobernadores está de manteles largos. Celebró 15 años de su creación. Al encabezar la ceremonia del 15º aniversario de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que son muchos los retos que enfrenta el país y es desde la corresponsabilidad que se debe actuar. En un país tan vasto y plural como el nuestro, los esfuerzos aislados resultan insuficientes. Tenemos que jalar todos parejo. Por eso reconozco en especial su firme respaldo al proceso transformador de México. Valoro su voluntad y compromiso para poner bases nuevas y duraderas al desarrollo del país. En la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución, el presidente Peña Nieto reconoció a la CONAGO que más allá de colores partidistas y coyunturas electorales, ha aportado soluciones a los grandes desafíos del país. En una sociedad democrática como la nuestra, caracterizada por la pluralidad y diversidad, no hay lugar para imposiciones ni visiones únicas. El camino para construir consensos es el que nos ha mostrado la Conferencia Nacional de Gobernadores. La clave es el diálogo abierto, franco y directo, en un marco de respeto y tolerancia. Ante una decena de gobernadores y de su gabinete de seguridad, el presidente indicó que en la medida en que se consoliden los estados y municipios, el desarrollo del país será más rápido y equilibrado. En particular, hoy es fundamental que todas y cada una de las entidades federativas se fijen y cumplan una ruta crítica para consolidar instituciones de seguridad y procuración de justicia a la altura de la exigencia ciudadana y de los retos que estamos enfrentando en esta materia. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente en turno de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, aseveró que hoy los retos que tiene el país convocan a trabajar unidos. Somos muchos más los que queremos un país unido, fuerte, seguro, sostenible. No somos ingenuos. Siempre van a existir quienes traten de demeritar las acciones, los que buscan la confrontación, a los que, por cierto, los hechos dan cuenta que resultan ser quienes frenan el desarrollo y ahondan la desigualdad. Al término de los discursos se realizó el izamiento de 2 banderas nacionales y 32 de las entidades federativas. Para México al Día, Gustavo Castillo. Tocayo, gracias. El canciller Videgaray viajó a Washington. Se reunirá con líderes del Congreso estadounidense. El objetivo, reforzar el compromiso de México para trabajar de manera integral en temas comerciales, migratorios y de seguridad. El secretario del Tesoro de Estados Unidos
reconoció que en la relación con México el tema del pago del muro fronterizo no es la prioridad para la administración Trump. Dijo que por el momento lo importante, lo verdaderamente importante es la renegociación del Tratado de Libre Comercio y el tema de la migración. Agregó que en estos momentos las relaciones con nuestro país son buenas y que se ha trabajado proactivamente. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, afirmó que las acusaciones que tiene la PGR y el gobierno del estado en contra del priista Javier Duarte son sólidas. Lo entrevistaron mis colegas reporteros al término del aniversario de la CONAGO y ahí Yunes dijo que los delitos por los que es acusado son graves, entre ellos el de la delincuencia organizada y el desvío de recursos federales por más de 40,000 millones de pesos. Lo relevante es que está en prisión, que ha sido sometido a un proceso de extradición, que el gobierno de Veracruz, a través de la Fiscalía General, logró 2 órdenes de aprehensión, el gobierno federal también logró órdenes de aprehensión y que pronto será en México sometido a la acción de los jueces. Si se ríe, seguramente se le borrará la vieja en el mismo momento. El gobierno de la República rechazó haber espiado a integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante su participación en las 3 audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La delegación mexicana compartió información de las pesquisas e invitó a los probables afectados a presentar las denuncias correspondientes. También reiteró su rechazo a cualquier acto que atente en contra de la libertad de expresión y la privacidad de las personas. Le quiero informar que el Instituto Nacional Electoral, el INE, va a determinar el próximo viernes si se anula o no la elección para gobernador del estado de Coahuila. Esto debido a que, de acuerdo con la fiscalización realizada por el INE, tanto el candidato del PRI, Miguel Riquelme, como el candidato del PAN, Guillermo Anaya, rebasaron el tope de gastos de campaña en más de 5%. Y es que a raíz de la reforma político-electoral, la ley prevé que el rebase de tope de gastos de campaña es una causal de nulidad en una elección e impedimento, esto es muy importante, e impedimento que los candidatos de Coahuila vuelvan a contender. Es decir, si yo le informo aquí el próximo viernes que se anula la elección de Coahuila, los 2 candidatos, el del PRI y el del PAN, que contendieron hace apenas unos domingos, no podrán volver a participar en las próximas elecciones. Y ante esto, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que su partido respeta completamente el voto ciudadano, así como a todos los electores que realizaron una votación libre el pasado 4 de junio. Asimismo, dijo que el PRI será respetuoso del proceso y estará en la mejor disposición de cooperar con las autoridades competentes. Revisaremos puntualmente lo que la autoridad señale, con la plena confianza de que nuestros candidatos, todos, y en especial y específico Miguel Riquelme, cumplió perfectamente con los límites de gasto durante su campaña. Presentaremos la totalidad de la documentación que se nos requiere para aclarar puntualmente los gastos de campaña. Muchos tuiteros y amigos que nos siguen en redes sociales como Facebook me preguntan qué pasa con el Estado de México y el Estado de Nayarit. No, ahí no hay este supuesto, únicamente le estoy hablando de Coahuila. Esto es lo que ha informado la autoridad. Por su parte, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, reiteró que su partido ya presentó la denuncia correspondiente ante el INE una vez que se supieron los resultados que avalan al candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, como el gobernador electo de Coahuila. Aseguró que se trató de una elección sucia y plagada de irregularidades. Está interpuesta la demanda. En este caso lo que sucede es que este informe del INE se va a agregar a estas demandas y será, digamos, casi una prueba plena de que estamos en el supuesto del artículo 41 y que procede la anulación. En nuestra interpretación, Enrique, Guillermo Anaya, en caso de que se anule la elección, como confiamos que así será, sí volverá a participar como candidato. Le voy a programar avisos y le voy a hablar de las polémicas declaraciones del entonces secretario de Gobernación de nuestro país, Manuel Bartlett,
hoy muy cercano a López Obrador, que ahora dice que no ganó Carlos Salinas de Gortari las elecciones. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Ya le decía, este fin de semana la controversia fue generada por el senador del PT, Manuel Bartlett, quien afirmó en una entrevista con el periódico Reforma que Carlos Salinas de Gortari no ganó las elecciones presidenciales del 88, pero se manipularon los números, las cifras, para darle el triunfo. En esa época, Bartlett Díaz era secretario de Gobernación y encabezó la Comisión Federal Electoral, que era el antecedente, pues, del Instituto Federal Electoral, el INE de hoy. Bartlett explicó que cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llevaba la ventaja, el sistema se cayó a la medianoche, significando que se habían dejado de recibir datos de los distritos. En entrevista con Reforma, el actual senador petista dijo que la trampa inició con la manipulación de cifras y después se consolidó con la destrucción de las boletas electorales en contubernio con el PAN, las cuales, dijo, eran la prueba del fraude electoral. Sin embargo, en una charla posterior con el mismo diario, habló de Reforma, Bartlett Díaz señaló que no tenía elementos para asegurar si Carlos Salinas de Gortari en verdad obtuvo la mayoría de votos en el 88, ya que nunca tuvo acceso a los paquetes ni a las actas originales con los datos de los votos recibidos. Fíjese, estamos en el 2017 y se fue en el 88 y ahora dice el árbitro electoral de aquella época, antes las elecciones las organizaba el gobierno, ahora el IFE, ahora el INE, son órganos ciudadanizados y dice que no ganó las elecciones el señor Salinas de Gortari. El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se vale rectificar en la vida y todos merecemos una oportunidad. Por eso aceptó en sus filas, en las filas de su partido, a Lino Corrodi, ¿se acuerda? Quien fue recaudador de fondos para financiar, ojo, de manera irregular, la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada. Luego de este espaldarazo por parte de López Obrador a Lino Corrodi, el expresidente Fox expresó que Dios los hace y ellos se juntan. En su cuenta de Twitter, el exfuncionario escribió: ineptitud solo produce más de lo mismo. Por otra parte, el senador Mario Delgado dijo que espera que su antiguo jefe, Marcelo Ebrard Casaubon, se incorpore a Morena, ojo, se incorpore a Morena a finales de este año. Marcelo Ebrard vendría a México, estaría de regreso para incorporarse a las filas de Morena. Cuauhtémoc Cárdenas, quien ahora resulta que sí ganó las elecciones del 88 según Bartlett, aseguró que no va a firmar ningún acuerdo de unidad con ninguna propuesta de carácter partidista, luego de que López Obrador lo invitó a firmar, pues, la propuesta de Morena el próximo 3 de septiembre. Cárdenas Solórzano subrayó que no conoce ningún exhorto, llamado o propuesta para ir a una unidad partidista electoral. Dijo que se encuentra en un proyecto que busca ir con una propuesta nacional para la promoción de un cambio constitucional. Precisó que su proyecto por México hoy no tiene un compromiso de carácter electoral, menos sin saber quién será el candidato ni cuál será su propuesta, su proyecto de nación. La Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM realizaron un diplomado presencial y en línea, online, sobre análisis político y campañas electorales. Esto de cara a las elecciones federales del próximo año. Es un momento muy oportuno para analizar el tema de las campañas electorales en virtud de que estamos en un momento previo al ejercicio electoral que se habrá de realizar el próximo año para renovar las cámaras de diputados, la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República. El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Jorge Triana, habló del escenario político electoral que se avecina. Tenemos un escenario en el que gane quien gane la presidencia de la República en el año 2018, lo va a hacer con una mayoría muy estrecha. Se avecina seguramente una elección muy cerrada, tal vez la más cerrada en los últimos 30 años,
tal vez también la más cerrada en cuanto a la cantidad de coaliciones o de partidos o de candidatos tengan en cuanto a porcentaje. Y bueno, pues si vamos a tener un candidato o candidata que va a ganar con hacer un poco más del 30%, necesitamos que tenga esa legitimidad, esa mayoría, que tenga los consensos suficientes para que pueda gobernar con un mínimo de consenso al interior de las cámaras. Es interesante lo que pronostica el legislador panista. Sea quien sea, más allá de afectos y desencuentros de ideologías, de colores partidistas, pronostica el panista que el próximo presidente de México va a ganar por ahí del 30% de los sufragios. En otras palabras, el próximo presidente va a tener el 70% de los mexicanos en contra. Y hay que irnos acostumbrando, esto es la democracia. Un grupo de 359 alumnos colegiados del Centro de Estudios Superiores Navales del ciclo 16-17 se graduó de diferentes maestrías y especialidades. Durante la ceremonia, el secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, destacó que los egresados en la especialidad en Derecho del Mar y Marítimo proporcionarán asesoría jurídica a los mandos navales en funciones de guardia costera para interactuar de manera eficiente con la nueva Autoridad Marítima Nacional. La especialidad en Seguridad Nacional e Internacional y colaborador de esta casa de trabajo, Javier Oliva, fue distinguido con la condecoración al mérito docente naval primera clase de la Armada de México. Un fuerte abrazo al querido Javier Oliva. Este fin de semana, el presidente de la República hizo un balance de su participación en la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, y de los encuentros bilaterales que tuvo. Sobre la reunión con Trump, aseguró que sí existe la voluntad de alcanzar una buena renegociación del Tratado Trilateral de Libre Comercio. Dejar de lado las marcadas diferencias que tenemos, particularmente en lo que tiene que ver con quién paga el muro. Claramente, nuestra relación bilateral no puede estar marcada por murmullos. Nuestra relación tiene que abocarse a buscar generar respeto mutuo, a generar confianza y a trabajar en una actitud positiva. En este tema, el presidente de la República también destacó el encuentro que sostuvo con Justin Trudeau, con quien acordó mantener un diálogo fluido. Y que estamos prestos y listos para emprender esta renegociación y poder llevarla a cabo de forma acelerada o lo más rápido posible, en ánimo de actualizar este marco del acuerdo de libre comercio y de abrir nuevos espacios de oportunidad a la relación comercial entre los tres países. En la declaración final, los líderes del G20, son las 20 economías más poderosas del planeta, cerraron filas contra el cambio climático y se comprometieron a implementar el Acuerdo de París lo antes posible. Lo anterior, sin contar con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, los países participantes defendieron el libre comercio y rechazaron el proteccionismo que promueve Trump. También acordaron elevar los estándares de transparencia para combatir la corrupción, el fraude fiscal y el lavado de dinero. La siguiente cumbre del G20 se va a celebrar en Argentina. Le voy a agradecer un like en Televisión Educativa MX y en Periodista Gustavo Rentería. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Regreso después de los avisos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. En Siria inició un cese al fuego parcial acordado por el presidente Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin. Con esto se busca disminuir la tensión en la zona y que el reparto de ayuda humanitaria sea posible. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró esta medida e hizo un llamado a la comunidad internacional a brindar refugio a todos los sirios que lo soliciten. En Irak, las autoridades recuperaron el poder
de la ciudad de Mosul, que había sido tomada hace 3 años por el Estado Islámico y era considerada su capital en aquel país. Tras más de 9 meses de haber iniciado una operación militar, el ejército iraquí sustituyó las banderas yihadistas por las de la nación árabe. El primer ministro iraquí acudió hasta el lugar histórico de las ruinas de Mosul para declarar la victoria. Luego de permanecer 3 años y 5 meses en prisión, el líder opositor venezolano Leopoldo López abandonó la cárcel militar de Ramo Verde para terminar su condena de casi 14 años bajo arresto domiciliario. El Tribunal Supremo de Justicia tomó esta decisión debido a los problemas de salud que presenta López. El presidente Maduro pidió que esta acción sirva para lograr un diálogo pacífico con la oposición. Yo, como jefe de Estado, acato su decisión y digo más, apoyo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ojalá esta medida de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz y del Tribunal Supremo de Justicia sea entendida y el señor LL, después de casi 4 años en Ramo Verde, lance un mensaje de rectificación y de paz, porque el país quiere paz. ¡Ojalá! El gobierno de México recibió de manera positiva esta acción y expresó su confianza en que sea el primer paso para lograr la reconciliación y la paz en el país sudamericano. El presidente Trump defendió que su hija Ivanka haya ocupado, aunque usted no lo crea, por un breve lapso, su silla durante una reunión privada en la cumbre del G20. La inusual decisión generó críticas mundiales debido a que, si bien Ivanka ocupa el puesto de asesora de su papá, el reemplazo debió ser un funcionario de alto nivel, no ella. El mandatario argumentó en su cuenta de Twitter que la canciller alemana Angela Merkel estuvo de acuerdo. A Ivanka Trump se le pudo ver sentada junto a los presidentes de China, Turquía y la primera ministra del Reino Unido. Hágame usted el favor. Y la familia del mandatario estadounidense no deja de estar en los reflectores de la prensa internacional. Ahora, Donald Trump Jr., hijo del magnate, tuiteó un video con la imagen de su papá como si fuera un piloto derribando a un jet ruso con el símbolo de la cadena de noticias CNN. Hay que recordar que recientemente el presidente Trump también difundió otro video en el que parece estar en una pelea de lucha libre con un personaje con la cara cubierta con un logo de Cable News Network, lo que generó críticas internacionales y la condena de organizaciones periodísticas de todo el mundo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la creación de una segunda misión en Colombia para apoyar el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. La nueva delegación entrará en funciones el próximo 26 de septiembre y va a verificar la reincorporación económica, política y social de los exguerrilleros. En China hay al menos 83 muertos debido a las intensas lluvias que en los últimos días han afectado el sur del país, también el centro de China. Las inundaciones y deslizamientos de tierra también han provocado daños en miles de viviendas. Cerca de 2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. De acuerdo con las autoridades, las pérdidas materiales ascienden a los 5.600 millones de dólares americanos. Bueno, que continúa con nosotros. Seguramente recuerda que hace unos minutos pasamos parte de la entrevista que le hicieron un grupo de reporteros a Miguel Ángel Yunes, en el sentido de que sí hay sólidas acusaciones por parte de la PGR y la Procuraduría de Veracruz en contra de Javier Duarte. Y también dijo que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, todavía esposa porque ya inició el trámite de divorcio, está en investigación también por los posibles ilícitos en que hubiera ocurrido durante la pasada administración. Dice que todo el círculo cercano de Duarte está en investigación, incluyendo la señora
Karime Macías. Y ya le platicaba también en la sección internacional que el canciller Videgaray está en Washington, ya tuvo sus primeras reuniones, estuvo con el senador republicano John Cornyn, el segundo legislador de mayor rango de la Cámara Alta. Actualmente el número de personas que residimos aquí en México es de 123.5 millones. Más de la mitad, 65.2 millones, tienen menos de 29 años. Esto lo dio a conocer el INEGI a propósito del Día Mundial de la Población que se celebra mañana 11 de julio. El porcentaje de mujeres es de 51.2%, ligeramente mayor al de los varones. Somos 48.8%. Por edad, se observa que hay una gran cantidad de chavos de menores de 15, 33.3 millones, mientras que chavos de 15 a 29 son 31.9 millones de jóvenes. Durante el primer semestre de este año, la venta de vehículos ligeros en todo el país registró un incremento de 2.9% con respecto al mismo periodo, pero del año anterior, el año pasado. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó además que aumentó la producción, la exportación y la venta de autos mexicanos en Estados Unidos a pesar de Trump. Nadie podíamos haber anticipado que México se iba a posicionar en este mercado ganando participación de una manera importantísima, con cifras entre 13.5 y 14%, de hecho 14.7% en el mes de junio, de participación en las ventas de autos en Estados Unidos. Nunca habíamos tenido una participación tan alta como la que estamos observando en este momento. En otros temas, la Secretaría de Educación Pública concluyó con el proceso de evaluación de docentes en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, donde por diversas razones no se había podido realizar en este ciclo 16-17. La jornada del fin de semana fue histórica al contar con la asistencia de 11.289 maestros de los 11.823 que se tenían previstos, lo que representa el 96% de participación. El titular de la SEP felicitó a estos profesores que concluyeron con las evaluaciones. Esto, en primer lugar, es un reconocimiento a la responsabilidad, reitero, de las maestras y de los maestros, a su compromiso con las niñas y con los niños de México y con el futuro del país y de la República. Es un avance muy importante en estos estados que había habido resistencia, particularmente de algunos liderazgos de la coordinadora, que pues lo que no querían era perder el control sobre la vida del maestro. Esto lo dijo al entregar 800 títulos y cédulas profesionales a docentes que por algún motivo no habían realizado este trámite. Dijo que la titulación a maestros y maestras del país será una campaña que realizará la SEP para que cerca de 30,000 maestros que no cuentan con título lo puedan obtener de manera sencilla y también rápida. Lo que estamos buscando es que todos los maestros que están en esta condición, es decir, que terminaron sus estudios de normales, efectivamente, que hayan continuado con estudios de posgrado, que tengan más de 5 años de servicio frente a grupo y en las escuelas, puedan alcanzar esta titulación. La siguiente información me parece interesante, por eso se la comparto. Fíjese que Alfonso Navarrete Prida, que es el secretario del Trabajo, fue en su momento procurador, obtuvo calificación sobresaliente cum laude en su examen de tesis doctoral que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, allá en España. Su tesis abordó el tema de la trata de personas y como parte de su investigación analizó la legislación mexicana en la materia, realizó un análisis comparativo con leyes españolas y estudió las víctimas desde el punto de vista del derecho penal. Insisto, interesante que un miembro del gabinete haya logrado, pues con muy buena calificación, el grado de doctor allá en España. Luego de encabezar un evento para promover el turismo en el estado de Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que a pesar de los temores que existen en torno a la renegociación del NAFTA, las autoridades mexicanas deben sentirse seguras
ya que gran parte del mercado de Estados Unidos depende de nosotros. Además, habló sobre una reunión que tendrá este viernes gobernadores de México y gobernadores de Estados Unidos. Estaré ahí precisamente con el jefe de gobierno Miguel Mancera el viernes con 28 gobernadores americanos, igual con el presidente de una similar CONAGO americana, presidiendo a estos 28 gobernadores americanos y otros gobernadores de la Unión Americana, y su servidor, esperando que se agregue la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, y poder ir a exponer el ganar-ganar de 3 países que del 94 al día de hoy han generado economía, han generado empleos, han generado bienestar para las 3 naciones. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas lanzó la convocatoria para el premio Turismo Sustentable, Montañas y Ciudades. El objetivo, claro, reconocer las buenas prácticas de protección al ambiente y ecoturismo, y va dirigido a prestadores de servicios turísticos que operan en áreas protegidas en los estados de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y aquí en la Ciudad de México. Con dicha iniciativa se busca fortalecer la protección del entorno natural, así como beneficiar a millones de personas que habitan en dicha región. El turismo en áreas naturales protegidas, si se implementa y desarrolla responsablemente, puede constituir un ingreso para la gente local, pero también una alternativa para la conservación. Son 6 estados, son 29 áreas naturales protegidas federales, son 23 áreas naturales protegidas estatales, y son más de 37 millones de personas que viven dentro de estas entidades federativas. La convocatoria abre el 21 de julio y cierra el 8 de septiembre. Los detalles los puede usted encontrar en la página web que está apareciendo en este momento en su pantalla. Por primera vez en la historia, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, llevó a cabo una donación multiorgánica de un menor de edad en el estado de Guerrero. Hígado, riñones y córneas fueron trasladados vía aérea a hospitales del IMSS y el ISSSTE en Puebla y también en la Ciudad de México, donde fueron trasplantados a 5 niñas y niños. Es una buena noticia del Instituto Mexicano del Seguro Social, del sistema de salud de nuestro país. Claro, a pesar de las broncas que existen, es una gran noticia. Voy a regresar con Flor Hurtado después de los avisos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Flor, bienvenida. Buenas tardes, noches. Adelante con tu información, por favor. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día. Los saludo con mucho gusto. Vamos a empezar la semana con la siguiente información. Comenzamos en Querétaro, porque hay 4 personas fueron asesinadas en un restaurante en la comunidad El Paraíso, en el municipio de El Marqués. De acuerdo con los primeros reportes, la tarde del domingo, un sujeto armado ingresó al establecimiento y disparó contra el propietario y sus escoltas, quienes estaban festejando el aniversario del restaurante. Se presume que el dueño del negocio ya había sufrido un intento de secuestro anteriormente, esto en Michoacán, de donde era originario. La Fiscalía de Oaxaca ofrece una recompensa de $1 millón a quien proporcione información veraz y útil para la detención o aprehensión de Francisco Martínez Sánchez, alias Don Panchito, dirigente del Frente Popular 14 de junio, así como de su hijo Javier Martínez Rodríguez. De acuerdo con la dependencia, padre e hijo, líderes de los taxistas en el estado, enfrentan denuncias penales por secuestros y homicidio calificado. Asimismo, son señalados por cobrar derecho de piso a vecinos y comerciantes a cambio de protección. Falleció Pedro Reyes Magdaleno, el policía que esta mañana frustró un asalto en las oficinas de CFE en la colonia San Francisco Culhuacán, delegación Coyoacán. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México confirmó la información a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con los reportes preliminares, el uniformado recibió un disparo de arma de fuego en el rostro. Hasta el momento, los presuntos responsables no han sido capturados. Seguimos aquí en la Ciudad de México porque el Tribunal Superior de Justicia Capitalina celebró una audiencia en contra de Jorge Luis N., quien fuera novio de Lesbi Berlín Osorio, la joven de 22 años que fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo.
Los magistrados determinaron que este hombre sea procesado por el delito de homicidio simple doloso y se le impuso prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, familiares y amigos de la víctima se manifestaron afuera del tribunal y exigen que el delito del que se le acusa sea tipificado como feminicidio. Lo que sí aparece en los videos es cuando este sujeto toma un objeto que parece ser la cadena del perrito de mi hija y la golpea en el rostro fuertemente. Lo que sí se observa en el video con hora, minuto y segundo. Vámonos a una toma clandestina que provocó momentos de angustia en el Estado de México. Elementos de protección civil tuvieron que desalojar a los habitantes de por lo menos 10 domicilios del municipio de Aculco. Esto debido a una fuga de combustible en la carretera panamericana a la altura del kilómetro 108. Luego de que personal de Petróleos Mexicanos controlara la situación y se realizaran las labores de limpieza, elementos de la Policía Federal encontraron una manguera conectada a un tanque de por lo menos 3,000 litros. Se presume que este era un punto de encuentro para el huachicol. Y cambiamos de tema. En redes sociales se había denunciado que un mono capuchino se encontraba encerrado en una jaula en la colonia magisterial Vistabella, esto en Tlalnepantla, Estado de México. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acudió al lugar, donde corroboró la información y aseguró de manera precautoria al animal, ya que el dueño no logró acreditar su legal procedencia, a pesar de que sí demostró que tenía la especie desde hace 4 décadas. Luego de verificar el estado de salud del mono capuchino y las condiciones en las que vive, el personal de la Profepa determinó que, debido a la avanzada edad del ejemplar y características de acondicionamiento, permanecerá con su dueño. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo. Que tengas excelente noche. Gracias, gusto en saludarte, Flor. Un grupo de entre 15 y 20 ladrones, escuche ustedes, peliculesco, entró la madrugada de este lunes a una joyería de Liverpool, esto en Plaza Galerías de Cuernavaca, y se llevaron alrededor de 5 millones de pesos en joyas. Esto, insisto, en Cuernavaca. Y al menos 3 teléfonos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes recibieron mensajes similares para espiar actividades durante su investigación en México. Ya dijo el gobierno que no, hoy está diciendo Ángela Buitrago, una de las integrantes, que sí, y ya está pidiendo acción nacional, que intervenga hasta la ONU, hasta Naciones Unidas. Llegó a su fin uno de los encuentros científicos, tecnológicos y de innovación más importantes del mundo. Este fin de semana concluyó la 8ª edición de Campus Party en las instalaciones de la Expo Guadalajara, Jalisco, que este año recibió durante 5 días a más de 25,000 campuseros, quienes pudieron asistir a más de 1,500 horas de contenidos. Este año, el encuentro más importante de la tecnología dejó momentos que quedarán marcados en la historia, como el regreso de Big Man a México. Durante día y noche, los jóvenes campuseros participaron en torneos de videojuegos, de robótica, vuelo de drones, así como en el hackathon. Cientos de panelistas entablaron un diálogo con la comunidad campusera y les brindaron sus experiencias, así como consejos para emprender sus propios negocios. Este año, los organizadores de Campus Party cumplieron el sueño de muchos jóvenes y trajeron a Guadalajara a Steve Wozniak, quien es nada menos que el cofundador de una de las empresas más grandes, influyentes y redituables en todo el mundo, Apple. Estoy esperanzado en México. Tengo una gran conexión con México. Tengo muchos amigos en México. Cuando pienso, Dios, tengo que regresar en unos años quizá. Tienen muchísimos talentos. Es un universo educativo, en tecnología, en maestros de tecnología, también en el universo de la Ciudad de México. Raúl Martín Porcel, quien es la mente detrás de Campus Party México, aseguró que durante esta edición no solo se cumplieron con todas las expectativas, sino que además se reafirmó la idea de que solo apoyando a los jóvenes talento es como un país puede salir adelante. Pues la verdad me quedo con la energía de los jóvenes de talento mexicanos, de habernos acompañado, de haber sido el alma de toda esta fiesta.
por supuesto a los gobiernos, a los patrocinadores, que gracias a ellos también hacemos el evento. Grandísimos resultados, grandísimos proyectos, nos vamos muy felices y ya empezamos a trabajar a partir de mañana en el próximo Campus Party de 2018. Para el siguiente año se espera que este encuentro crezca aún más y pueda recibir hasta 30,000 campuseros que buscarán su lugar en la fiesta tecnológica más grande de México. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Rodrigo, gracias. Hasta Guadalajara, un abrazo. La Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Defensa Nacional firmaron un convenio de colaboración para establecer brigadas artísticas en albergues temporales de comunidades afectadas por desastres naturales. El convenio incluye la capacitación de bibliotecarios militares como promotores de lectura, la impartición de talleres de danza, música y teatro, así como la restauración del Salón de Actos del Colegio Militar de Popotla. La firma del convenio, celebrada en el Centro de Convivencia de la Unidad Militar número 1, fue encabezada por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Sedena, y María Cristina García Cepeda Maraqui, secretaria de Cultura. Para así sumar esfuerzos en beneficio de la población nacional y muy en particular de la niñez y juventud mexicana. Ese compromiso del gobierno, del presidente con todos los mexicanos, que es hacer llegar los beneficios del arte y la cultura al mayor número de nuestros compatriotas, que se extienda, que se amplíe. Voy a programar avisos, vamos a identificar nuestras emisoras terrestres digitales del país y regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Es Karen Rivera y una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con muchísimo gusto y a continuación te presento las noticias culturales. No es un secreto que Juan Villoro es un gran apasionado de la música, en particular del rock. Sus primeros encuentros con esta expresión y la presencia que ha tenido en su vida fueron el leitmotiv de una velada de añoranza en la Fonoteca Nacional. Juan Villoro reconoce que escucha rock actual porque es lo que pone su hija de 17 años, que su madre gustaba de la bossa nova y que sus gustos van del rock, flamenco, bolero, música clásica y por supuesto el jazz. Estas confesiones se las hizo a Bruno Bartra durante la plática que sostuvieron en la Fonoteca Nacional. La literatura es una forma de la música en el sentido de que las palabras tienen un ritmo, las frases, la puntuación te dan una sonoridad que por supuesto es mental, pero nosotros cuando estamos leyendo a un autor que nos gusta, pues tenemos un sentido de la musicalidad. No es casual que muchos escritores pues se asocien a la música, la oigan para escribir, se interesen en ella. En lo personal, pues la música de rock fue para mí determinante porque es la pista sonora de mi generación. Aprendimos a amar, a intoxicarnos, a viajar, a interesarnos por Oriente a través de los mensajes de los grupos de rock en los años 60 y 70. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches. Alejandro Ramos, director de Notimex, opina para usted. Buenas noches. A diferencia de lo que sucedía hace no mucho tiempo, actualmente cobra fuerza en el mundo una corriente económica contraria a la globalización. Primero fue la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea, proceso que ya está en marcha y dejará a ese importante bloque sin la participación de la quinta economía del mundo. Luego vino el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien de inmediato cuestionó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. También anunció el retiro de Washington del Tratado Transpacífico, que ante eso quedó virtualmente a la deriva. De ahí que cobre relevancia el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, impulsada por México, Colombia, Chile y Perú, que en conjunto conforman un mercado de 225 millones de personas y representan el 35% del Producto Interno Bruto de América Latina. En su más reciente reunión, encabezada por los mandatarios de esos países, se convino a ampliar ese bloque,
tanto a otras naciones latinoamericanas como a varias de la región Asia-Pacífico. En fin, si unas puertas se complican, lo prudente es abrir otras. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nosotros tenemos una cita mañana, noche de martes, a las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. Esto es México al Día.